Buenos días a todos, los invito a ponerse de pie en esta mañana y vamos a estar adorando a Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gloria a Dios. Así como estamos, vamos a estar orando. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar congregado en tu glorioso nombre, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, porque queremos adorarte, darte la gloria, darte alabanza, Señor. Gracias por el privilegio que nos concedes, Dios Santo, Dios glorioso. Derrama tu bendición sobre tu iglesia, sobre tus hijos, tus hijas. Tú conoces, Señor, la necesidad, cada uno que ha traído una petición, Señor. Yo te ruego, Dios, que de aquí salgan gozosos por tu presencia, Señor. Que tú estés ministrándonos, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo. Pero recibe toda adoración, toda alabanza, toda gratitud, Señor. Recibe toda adoración, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, creyendo que tú estarás derramando tus bendiciones sobre tus hijos, tus hijas. Gracias, Padre bueno, por tu protección, Señor. Gracias por la bendición que podemos
queremos sentir tu presencia en esta mañana. Oh glorioso Dios, que tú sigas derramando, Señor, esa gracia, tu bendición, Señor, sobre cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Dios. Te agradecemos, te honramos. Bendecimos tu nombre. Señor, te rogamos que bendiga a la familia. Bendice, Señor, Dios santo, Dios poderoso. Suple todo lo necesario, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Tomen asientos, hermanos. A los que no los saludé, saludo con la paz del Señor. A todos los hermanos y hermanas. Vamos a estar compartiendo hoy la palabra del Señor. En un pasaje en San Marcos capítulo 1 versículo 35, pero la realidad que lindo es que los hijos, las hijas de Dios nos podamos congregar en un lugar para adorar, alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor y también recibir la bendición de Dios, porque como dice la palabra en San Juan capítulo 1 versículo 12, ¿no? Más a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros hemos creído y hemos recibido al Señor en nuestro corazón y somos hijos de Dios. Y es tan importante que podamos estar congregados, alabando y también dándole gracias al Señor por su bendición. El domingo pasado estuvimos hablando la palabra del Señor. ¿Y se acuerdan alguno del qué pasaje hemos leído de la palabra de Dios? Hemos estado leyendo en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, ¿no? Era la palabra que hemos leído y esa era que decía, imitemos a Dios como hijos amados y andemos en amor como Cristo nos amó y se entregó a Dios en ofrenda, en sacrificio grato y olor fragante para el Padre, ¿no? Entonces vemos que allí decía, imitemos a Dios como hijos amados. Y en esa imitación hemos tratado muchos textos de la palabra del Señor que Dios nos dejó de enseñanza, cómo tenemos que andar, que Él era misericordioso, que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que andar en amor, que tenemos que vivir una vida piadosa, que todo eso habíamos hablado el domingo pasado. Y hoy quiero continuar hablando de la palabra de Dios, porque el Señor nos dejó ese ejemplo de que nosotros andemos como Él anduvo. Y a la iglesia primitiva la llegaron a llamar cristiano porque ellos siguieron practicando la vida como andaba el Señor Jesucristo. Entonces vieron que lo que hacía el Señor Jesucristo, los discípulos también estaban haciéndolo. Entonces allí en Antioquía lo llamaron por primera vez cristiano. Lleva el nombre que tenemos hasta hoy de cristiano, seguidor de Cristo, que estamos... Y Él nos dejó muchas enseñanzas a través de las Escrituras. Y este pasaje que vamos a leer en San Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, vamos a estar leyendo, también nos deja enseñanzas maravillosas. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, estoy leyendo el versículo 32. Vamos a leer el 35. Me equivoqué de versículo. Dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Amén a la palabra. Bueno,
Justamente quería mencionar los versículos anteriores y por eso fue que me equivoqué en la lectura de la Biblia. Pero sabe que en el ministerio del Señor, después de que fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado al desierto por el Espíritu, se presentó el enemigo y allí lo tentó. El diablo fue tentado por el diablo, pero él venció a las tentaciones con la palabra de Dios. Y vemos en ese pasaje, después viene anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan, porque el reino del cielo se ha acercado, que el evangelio, las buenas nuevas, había llegado. Y empezó a predicar en las sinagogas, entrar y empezó a predicar, y lo empezaron a ver que predicaba con autoridad. No como lo estaban haciendo anteriormente los fariseos, los escribas, sino que veían que tenía autoridad, porque aún los espíritus le decía: ¿qué tienes con nosotros que has venido a atormentarnos? Y entonces el Señor les ordenaba que se vayan y se tenían que ir. Y entonces vemos que allí estaba el ministerio, comenzó y empezó a caminar por la orilla del mar y ve a Simón y ve a Andrés que estaban arrojando las redes para pescar, y los llama y le dice: vengan conmigo, los voy a hacer pescadores de hombres, diciendo que iba a predicar el evangelio, iba a salvar, iba a traer almas para el reino de Dios. Ellos dejaron la barca, dejaron sus redes y lo siguieron a Jesús. Yendo un poco más adelante, ¿qué hace? Lo ve a Zebedeo con sus dos hijos, con Jacobo y Juan, que estaban remendando redes, arreglando también en una barca. Y les dice que los llama, que los siga, y ellos dejaron a su padre junto con los jornaleros que tenían ahí trabajando. Lo dejó a su padre con los obreros, vamos a decir, en este tiempo, y ellos lo siguieron a Jesús. Y cuando van a seguirlo a Jesús, lo van siguiendo al Señor, van después de predicar en una sinagoga y ven el milagro que hace el Señor, la autoridad que tiene sobre los espíritus inmundos. Luego se van a la casa de Pedro y de Andrés, y está la suegra de Pedro con mucha fiebre, y le avisan a Jesucristo, y el Señor lo levanta, estaba acostada seguramente con esa fiebre, y ella queda inmediatamente sana. En otro pasaje dice que reprendió a la fiebre, pero quedó sana y empezó a servirle, dice la palabra. Pero mientras ellos estaban ahí, dice que a la noche, la gente empezó a agolparse en esa casa, en la puerta, y venían personas con enfermedades, venían personas con espíritus inmundos, y dice que él los sanaba y lo hacía libre de los espíritus que lo atormentaban a esas vidas. Y estuvo hasta de noche, porque imagínense, al anochecer dice que le trajeron una multitud de personas que, vamos a hablar en nuestro tiempo, endemoniadas, enfermas, de todo esto. Y dice que él sanó y expulsaba a los demonios, los dejaba libres a esas personas. Y así que fue un día muy agitado, muy cansador, vamos a decir, porque estuvo trabajando todo ese día, toda esa noche. Pero como hemos leído este pasaje, que él allí levantándose muy de mañana, aún oscuro, en la madrugada, que ni siquiera los pájaros cantaban a esa hora porque todavía estaba muy oscuro, se levantó y fue a un desierto a orar, a un lugar quieto donde nadie le podía interrumpir el diálogo con el Padre. Entonces estaba orando allí, pero mientras él estaba orando, se ve que apenas empezó a clarear un poco, ya empezaron a venir a la casa de Pedro nuevamente la gente al saber que el Señor estaba ahí. Y empezaron a llegar gente, entonces Pedro con Juan, con
Jacobo, con Andrés, empezaron a salir a buscarlo al Señor. No sabían dónde estaba. Y hasta que lo encontraron y le dijeron, vamos, te buscan. Y él les dijo, vamos a las ciudades vecinas, las aldeas vecinas, porque es necesario que siga predicando el Evangelio. Tenía el Señor que el deseo que alcancen a otras más para predicar, para hablarles de Cristo. Y bueno, fue y empezó a predicar en otros lugares. Pero yo quiero dejar este pasaje, ¿no? Que el Señor nos deja la enseñanza de la oración. El domingo pasado hablábamos de que tenemos que imitar a Dios, andar en el amor de Cristo. Y aquí vemos que el Señor nos enseña que nosotros, nos deja esta enseñanza de buscarnos temprano al Señor en oración. Que estemos orando, yo no digo en el horario, ¿no? Pero sí que tenga prioridad de nosotros de poder estar orando. Él estaba orando en esos momentos cuando lo fueron a buscar. Fue a predicar y también dice que en esos lugares la gente era sanada, era libertada por el Señor. Y Dios sigue haciendo esa obra a través de la iglesia. Pero tenemos que practicar esta enseñanza que Él nos deja. Yo no digo que ustedes no oran, yo no digo que ustedes no leen la Biblia, yo no digo esto, sino que digo que como que tenemos que tener más prioridad en la oración para que Dios obre como obraba con Jesucristo. Vemos aquí en este pasaje de la palabra que el Señor nos deja la enseñanza de la oración como tan importante, porque Él aquí vemos que era la madrugada. Pero cuando leemos otro pasaje, Él oraba a la noche, estaba orando. Cada decisión que tomaba tenía tiempos de oración para poder tomar la decisión. Y así fue que Él se fue predicando y extendiendo el reino y enseñándole a los discípulos cómo tenía que andar. Y hoy la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Cuando Dios empieza a obrar, siempre hay alguien que está intercediendo y orando. Dios buscaba que alguien se ponga en la brecha, era con intercesión, con oración, y dice que no lo hallaba. Pero qué bueno que preparó el Señor cuando vino a una iglesia que puede interceder, orar, para que Dios mueva su mano poderosa. Vemos en este pasaje que hemos leído que la gente lo estaba buscando al Señor. Pero Él tuvo que ir a predicar por toda Galilea y a sus alrededores, dando el mensaje que el reino de Dios se había acercado. Ahora nosotros tenemos que imitar también este pasaje, como hemos hablado el domingo. Tenemos que practicar como el Señor practicaba, la oración. Y muchísimo, porque la oración es la llave, la que abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobre la vida del Hijo de Dios, la hija de Dios, sobre la familia, sobre sus seres queridos. Es la oración, es ir a hablar con Dios, pedir a Dios, porque vemos que el Señor Jesucristo, para elegir a los 12, también oraba. Tuvo que orar toda la noche para poder elegir al otro día a los discípulos que le sigan, elegir Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, qué sé yo, eligió todos esos 12, hasta incluso entró Judas Iscariote, pero él oró toda la noche entera, pasó orando para al otro día. No dijo, bueno, estuve toda la noche orando, me voy a quedar a dormir, sino que fue y escogió a los discípulos. Pero también cuando estaba predicando en una multitud, y eso se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice que había, en Mateo, capítulo 14, versículo 23,
Dice que despidió a la multitud y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Usted sabe que ese pasaje se encuentra cuando, ¿se acuerda que lo hizo entrar en la barca a los discípulos? Le dijo que pasen al otro lado mientras él se quedó despidiendo a la multitud. Luego se fue a orar y oró hasta hora avanzada la noche. Estuvo orando, pero después empieza a ir hacia los discípulos. Y él no se tomó una barca, no se tomó otro medio para poder ir a donde estaban los discípulos, sino que fue caminando por sobre las olas, sobre las aguas, dice la palabra, que los discípulos estaban luchando sin poder avanzar porque el viento le era contrario y estaban allí el mar embravecido, pero lo vieron a Jesús venir caminando por encima de toda esa situación, por encima de las aguas. Y le dice Pedro, cuando lo ve, después que se asustan creyendo que era un fantasma y todo esto, cuando lo ve, Pedro dice: Señor, si eres tú, haz que yo descienda y vaya hacia ti, caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo: bueno, ¿quieres venir? Bueno, ven. Le dice: ven. Y se baja de la barca Pedro. Decimos que parece que Pedro era medio cobarde, pero nada que ver. Había que bajarse con esa tempestad que estaba al lado, ¿no? En el mar, que ellos no podían avanzar. Se bajó y empezó a caminar mirando al Señor. Pero dice que después, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Qué bueno es que nosotros siempre tengamos los ojos puestos en el Señor Jesús. Porque va a haber fuertes vientos, va a haber situaciones donde uno va a querer mirar más la situación que al Señor. Y ahí es donde empieza a menguar la fe, empieza a retroceder, empieza a hundirse, vamos a decir así, y queriéndose rendir, cuando realmente cuando tenemos los ojos puestos en el Señor está esa esperanza, esa confianza de que Dios va a hacer algo, que va a extender su mano en un momento y va a hacer un milagro. Vemos que Pedro caminó hacia Jesús, pero luego cuando él se empezó a hundir, pegó el grito y dijo: sálvame porque perezco, sálvame que me estoy ahogando. Y muchas veces está en la situación que parece que ahoga, parece que no hay salida, pero qué bueno es decirle al Señor: sálvame, porque yo no puedo en esta situación. Dios allí extendió la mano a Pedro, lo asió y lo puso nuevamente en la barca, en lugar seguro. Y Dios también quiere bendecir tu vida, en mi vida, y ponerlos allí bajo esa protección divina de nuestro Dios. Ahora sí quería leer, como mencionaba, de los discípulos que escogió el Señor. Y también que allí él oró toda la noche, pasó orando. Y en Lucas 11 también menciona que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos del Señor le pide: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le empezó a enseñar la oración. Dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras deudas. ¿Y cómo era que había que perdonar las deudas? Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después dice: no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal. Les enseñó a sus discípulos a orar, porque ellos le pidieron: enséñanos a orar como Juan enseñaba. Y les dijo: ustedes van a orar así. Pero fue una oración modelo, explicando que encierra todo. Después está nuestra oración de acuerdo a la situación que tenemos, que podemos pedirle al Señor. Esto fue lo que le enseñó el Señor allí, lo que aprendieron los discípulos de lo que el Señor les venía enseñando a través de su vida, a través de lo que veían al Señor y lo que les enseñaba Jesús. Los discípulos lo aprendieron. En Hechos capítulo 3, versículo 1 dice que Pedro y Juan iban al templo a orar.
a la hora novena, a la hora del sacrificio, es que iban a orar en el templo. Pero allí en una puerta de entrada, que estaba en la puerta la hermosa, le dicen, estaba una persona muy necesitada y le pide allí ayuda, le pide limosna, dice la Biblia, y Pedro le dice, yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que el paralítico se levantó en el momento. ¿Qué estaban haciendo Pedro con Juan? Iban a la oración, iban al templo a orar, a hablar con Dios. Y Dios respondió allí a la palabra que dijo Pedro, a la orden que dio Pedro, haciendo el milagro de que ese paralítico que por años estuvo allí, se levantase y empiece a caminar. En Hechos capítulo 6, versículo 4, también allí había viudas dentro del pueblo, y allí le empezaron a acusar a los discípulos diciendo que estaban siendo desatendidas. Y entonces le dice que busquen hombres idóneos, llenos del Espíritu Santo, para que atiendan las mesas, allí la situación de las personas que estaban necesitadas. Y nosotros vamos a persistir, vamos a insistir estar en la oración, en el ministerio de la palabra. Los discípulos dijeron, bueno, vamos a estar orando, vamos a buscar en oración y vamos a estudiar la palabra para seguir dándole al pueblo el alimento a través de la palabra de Dios. No querían hacer otra actividad que orar y predicar la palabra de Dios. Pero sí, tampoco quería que quede todo lo demás descuidado, sino que había hermanos llenos del Espíritu Santo que se dedicaban en esas áreas donde estaba la necesidad. Y qué importante que la iglesia del Señor también somos llamados de esta misma manera, de que podamos predicar la palabra del Señor, que podamos estar en oración, pero también allí que hijos e hijas también estén ministrando en las necesidades. Vio que hay peticiones de oración, hay diferentes necesidades, y que la iglesia del Señor pueda estar supliendo todas las áreas, ayudándonos unos con los otros, como dice la palabra del Señor. Pero los discípulos que traían la palabra se dedicaban a la oración, se dedicaban a escudriñar la palabra para poder darle al pueblo. Y es importante que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, nos necesitamos todo. Y ninguno puede decir no soy útil, todos somos útiles en la mano del Señor. Dios nos llamó con propósito. Vemos también que en Hechos capítulo 10, versículo 9, donde estaba un hombre que era romano y que él estaba allí, oraba y hacía bien a la sociedad allí donde él estaba. La Biblia lo menciona, daba limosna a los pobres. Y le aparece un ángel y le dice que lo mande, que envíe gente a buscarlo, a llamar a Pedro, que se encontraba en Jope, en la casa de un curtidor, donde ahí estaba el apóstol Pedro. Y dice que Cornelio envía allí a las personas, a 2 personas o 3 que a buscarlo, allí a Pedro. Pero el Espíritu Santo estaba tratando con Pedro allí donde se encontraba. Le mostraba una revelación donde bajaban alimentos que para los judíos eran inmundos, que era algo que no podían comer. Y le decía a Pedro, mata y come, y él decía, no Señor, ninguna cosa inmunda entró en mis labios, y todas estas cosas, y él le decía, no llames inmundo lo que Dios santifica. Y Dios estaba tratando con Pedro, que él estaba allí empecinado en la
leyes del tiempo de Moisés y todas esas costumbres. Pero luego cuando sube a la azotea a orar, le dice el Espíritu Santo, te vienen a buscar, no dudes en ir con ellos. Y entonces llegan las personas que envió Cornelio y él se va a la casa de... Pero estuvo el Espíritu Santo hablando en la hora que él le habla cuando estaba orando. Subió a la azotea a orar. Entonces, él trata a través de la oración, a través del diálogo que tenía, trata con Pedro y le dice, no dudes en ir con ellos. Es un propósito de Dios. Anda. Y cuando llega a la casa de Cornelio, estaba una multitud, no solamente estaba la familia de Cornelio, sino que había muchos que estaban con Cornelio allí, esperando que llegue Pedro para predicarle, para decirle, porque el ángel le dijo, él le va a decir lo que tienen que hacer. Y entonces Pedro empieza a predicar y se convierte toda la familia de Cornelio y los que estaban ahí, fueron bautizados, el Espíritu Santo descendió sobre sus vidas. Pero ¿de qué manera habló Dios? Porque hubo esa imitación o ese seguimiento de lo que hacía el Señor, que oraba. Pedro era un hombre de oración, Jacobo era un hombre de oración. Eran gente que estaban continuamente orando. Ahora a nosotros nos toca este tiempo, que son tiempos difíciles. No vamos a decir que en aquel tiempo les era fácil, tenían persecución, sufrían cárceles, tenían muchos obstáculos, pero estaban dedicados a la oración y a la predicación y al evangelizar en los lugares donde Dios lo había puesto. Ahora a nosotros nos toca continuar la obra, que Dios quiere continuar la obra utilizándonos a nosotros, mejor es la palabra. Pero para nosotros tenemos que tener mucho diálogo con el Señor a través de la oración. Orar, tener prioridad en la oración. Saber que eres necesario, que Dios quiere utilizar tu vida para derramar bendición sobre una sociedad donde se encuentra lejos del Señor. Hemos recibido por gracia y misericordia el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Lo hemos recibido no porque lo merecíamos, sino por gracia y misericordia. Alguien nos dio las buenas nuevas, hemos oído, y el Espíritu Santo obró en nuestras vidas. Y de la misma forma, ahora nos toca a nosotros dar por gracia lo que recibimos de gracia. Predicar la palabra, pero tenemos que estar o dedicar en oración, tiempos de oración. Como mencionaba, que muchas veces vemos un evangelista y decimos cómo lo está utilizando Dios, hay prodigio, hay milagro, hay sanidades, hay liberación. Es verdad, Dios lo está utilizando a su siervo que está predicando, pero hay cientos de iglesias que están intercediendo, orando y clamando a Dios para que Dios sane enfermos, para que Dios libre cautivos y para que multitudes se conviertan a Cristo. No es que solamente el evangelista salió y dio el mensaje y se movió todo, sino que el pueblo del Señor está en oración, en ayuno, en clamor, y a veces 1 mes, 2 meses antes de que ya va a estar predicando la palabra. Nosotros tenemos que orar por cada actividad de la iglesia. Tenemos que orar por cada área de la iglesia. Necesitamos la oración del pueblo de Dios. Orando uno por los otros, clamándole al Señor. Y vamos a ver la familia que quizás hoy se encuentra lejos del Señor, venir a los pies de Cristo. Vamos a ver a nuestros vecinos que van a ser transformados por el poder de Dios. Porque va a haber prioridad y el amor de Cristo en nuestros corazones va a hacer que anhelemos que esas personas tengan el encuentro con el Señor y nos va a llevar a orar, a clamar a Dios por esas vidas.
Porque nosotros aquí en este tiempo tenemos poco tiempo, somos pasajeros aquí en este mundo. Queremos vivir bien y está bien, no está mal. Y para vivir bien tenemos que tener a Dios de nuestro lado. ¿Sí? Porque muchas veces se piensa que se vive bien por los materiales y a veces personas empresarias están en un tormento. Hasta incluso vemos que personas que no tienen necesidad en lo material se terminan quitando la vida porque no tienen paz en su corazón. Tenemos algo tan maravilloso nosotros que es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Pero requiere que nosotros estemos en esa oración, que nos unamos, orando uno por los otros, en un cuerpo bien coordinado, porque somos representantes, somos miembros del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y todos somos necesarios, nos dice la palabra del Señor. Los animo y los aliento a que podamos estar en oración. Y hoy lo mencionaba a la mañana que en el culto anterior, que si alguien quiere venir a orar de 7 a 8 de la mañana o de 8 a 9 de la mañana, podemos abrir la iglesia, porque muchas veces por el ruido, por la situación, no lo pueden hacer en la casa, se sienten que se desconcentran, se sienten que no pueden tener esa quietud de estar con el Señor. Yo les abro la puerta de la iglesia para que estén orando, pero no a cualquier hora, sino que puede ser de 7 a 8, de 8 a 9, para que después yo tengo mis actividades también. Y en los otros días de semana, desde las 8 de la mañana ya estoy trabajando, de lunes a viernes, menos los días jueves. Por eso les menciono el día jueves, porque a la tarde tenemos oración de 6 a 7 de la tarde, y si pueden venir, lo pueden hacer. Pero lo bueno que la bendición de la iglesia está en que nosotros, nuestro trato con Dios, o el trato de Dios con nosotros, es estar en esa comunión a través de la oración. No quiero decir que ustedes no están orando. Yo creo que sí que están orando. Pero mirando la Escritura vemos la prioridad que le pone el Señor, y lo pusieron los discípulos, en la oración y en la palabra de Dios, que es orar y leer la palabra, meditar en ella. Nos vamos a edificar, vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición para los demás. No pongamos la excusa de las cosas pasadas. No carguemos una mochila que cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor ya nos hizo todas las cosas nuevas. Solamente pongamos los ojos en el Señor y caminemos por encima de las tempestades, de las situaciones adversas, sabiendo que Dios tiene el control y Él está en el trono. Y también está en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos predicar, podemos hablarle de Dios, pero Dios anhela ese trato personal. Y que cuando nos congreguemos, el fuego del Espíritu Santo empiece a fluir para gozarnos y alabar a Dios con libertad, sin pensar qué dirá el que está al lado, o no tengo voz. Si Dios te dio la voz, ¿sí? No sé hablar, dijo Jeremías. Vas a hablar lo que yo te dé que hables, le dijo Dios. No tengo voz para cantar, vas a cantar con la voz que yo te di, te va a decir Dios. No tenemos excusa. Tenemos que alabar con la libertad con que Cristo nos hizo libre. Tenemos que glorificar a Dios. A veces decimos gloria a Dios despacito para no, ¿qué dirán? Con toda la fuerza de tu corazón glorifica a Dios. Con todas tus fuerzas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Glorifica a Dios. Y antes a veces cuando te enojas gritas, ¿cuánto más para glorificar a Dios? ¿No? ¿Cuánto más para darle gloria a Dios? Y a veces de diferentes formas, pero qué bueno es que podamos adorar a este Dios todopoderoso. Tenemos voz, tenemos allí
Esto es glorificar al nombre del Señor. Los animo, hermano, y nos necesitamos. Somos el pueblo de Dios y Dios nos proveyó tanto a ti, a todos, con algo especial para que podamos ser de bendición al pueblo y al donde estamos. Felipe descendió a Samaria porque lo perseguían y fue un canal de bendición, que allí multitudes, hasta los espíritus salían dando grandes voces. Mire, cuánto más nosotros tenemos que glorificar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Dios sigue obrando, libertando. Va a ser muchísimo. Yo sé que muchos oran y son de gente de oración, me han acompañado y sé que muchos están orando, pero si practicaste poco en la oración, cuando empezaste a practicarlo más, vas a sentir fortalecido, fortalecida por el Señor, y te vas a sentir que no estás solo, que no estás sola, que Dios siempre está a tu lado, más allá de las tormentas, más allá de las dificultades, más allá de los problemas. Dios tiene el control y Dios sabe que lo que necesitas. Por eso cuando hablaba el Señor, le dice: mira los lirios del campo, cómo están, cómo se visten. Ni el rey Salomón con toda su riqueza pudo vestirse como una de ellas. Considera las aves del cielo, que no siembran, no hacen, ¿qué me dice? Dios los alimenta. Dios tiene el control, Él está en el trono. Yo no quiero decir que no trabaje, tenemos que trabajar, pero sí tenemos que tener la confianza en Dios. Toda nuestra confianza en el Señor. Te animo a que sigamos las pisadas del Señor, como hemos hablado el domingo pasado, que decía: sé imitadores de Dios como hijo amado, y que aquí en la oración también le imitemos al Señor como Él oraba a la madrugada, que oraba a la noche, que oraba en cada decisión que iba a tomar. De los discípulos que allí organizaron la forma de que sea atendida el pueblo de Dios en las mesas, pero no dejaron de orar y de meditar en la palabra. Así que, hermanos, mano a la obra. Podemos trabajar con la libertad con que el Señor nos hace y nos llamó. Podemos orar, podemos ver, y vamos a empezar a ver. Y lo creo, hermano, no es que es palabra, nomás creo que si hacemos esto de orar en las madrugadas, buscar de Dios, y nos unimos como pueblo de Dios, vamos a ver la mano de Dios moverse con sanidades, con prodigios, con milagros, porque Dios no cambió. Dios no cambió. Muchas veces nosotros quizás nos buscamos más la comodidad, preferimos dormir más en lugar de orar. Estamos cansados y ya dejamos. Pero qué bueno es de ir a Dios en todo tiempo. Dios tiene bendiciones grandes para tu vida, para la vida de ustedes. Quizás en estos momentos estás en un desierto, pero sabes que el Señor tiene el control y Él puede bendecirte. Israel estuvo en el desierto y después entró a la tierra que fluía leche y miel. Quizás hay un proceso que tenga que estar, pero después allí Dios va a derribar al cananeo, al jebuseo, al heveo, como decía allí cuando estaba en la tierra prometida, ¿no? Va a derribar principados, potestades de las tinieblas y te va a derramar tus bendiciones sobre tu vida. Pero en el desierto aferrémonos a Dios. No salgamos queriendo ir a Egipto, sino que busquemos en el pueblo del Señor, pedir la oración, la ayuda, y Dios va a estar obrando. Hermano, Dios tiene cosas grandes para ti, pero requiere eso, que estemos dentro de esa voluntad maravillosa de Dios, y vamos a ver mover la mano de Dios de una manera especial. En esta mañana vamos a ponernos de pies, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, Señor, tus hijos, tus hijas. Señor, han venido para oír tu palabra, para darte gracias, para adorarte, para alabarte, Señor. Y te presentamos, Señor, pidiéndote que los bendigas. No sé
la necesidad que ellos tienen, pero tú lo sabes, Señor, y te pido que suplas toda necesidad. Fortalece, Señor, a tu iglesia. Señor, levanta al caído, fortalece a los que están desanimados. Derrama de tus bendiciones sobre cada familia, sobre cada hogar, Señor. Sana toda dolencia en medio de tu pueblo, toda enfermedad, Señor Dios Santo. Tú tienes el poder, Señor. Bendice, Señor Dios mío, de una manera especial. Y que haya ese despertar en cada corazón, Señor, de querer hablar contigo, de buscar tu rostro. Señor, que tengan la certeza y la seguridad que tú lo escogiste para buenas obras, Señor. Que tú quieres hacer cosas grandes a través de sus vidas, Señor Dios Santo. Y en el nombre de Jesús, que tu Espíritu esté vivificando las vidas. Que estés fortaleciendo, Señor. Bendice la familia, bendice a los hijos, a los seres queridos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. somos el cuerpo de Cristo y algo se genera
profesarlo, hablar. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, donde el milagro pase todos los días.